Bien, muy buenas noches con todos. El día de hoy vamos a dar inicio a la quinta y última clase del curso de gestión de salud pública. Buenas noches. Ahora comienzo a compartir pantalla. Me confirman, por favor, si se logra visualizar. Perfecto, entonces vamos a dar inicio. Como bien mencioné, hoy día tenemos la quinta y última clase de este lindo curso de gestión pública en salud. El día de hoy hablaremos sobre la evaluación de políticas públicas en salud y mejora continua. Entonces, a lo largo de este curso hemos visto cómo es la planificación, el desarrollo, el manejo de personal y hoy vamos a ver cómo deben ser estas evaluaciones de estas políticas que nosotros podamos plantear. Recuerden que desde un principio siempre hemos mencionado que lo importante es hacer el control y poder observar si es que esta propuesta está surgiendo resultados en cuanto al entorno en donde se está realizando. No se olviden que todavía está disponible la adquisición de los certificados de GCAP. Recuerden que nosotros estamos comprometidos con la enseñanza y si bien es cierto, los cursos son gratuitos, de esta forma también a nosotros nos ayudan a poder seguir brindando este tipo de capacitaciones para aumentar los conocimientos en cada uno de los profesionales que siempre nos acompañan en estos cursos. Bien, sin más que mencionar, pues comenzamos. El día de hoy tenemos como objetivo comprender los enfoques, las herramientas y la importancia de la evaluación de las políticas públicas en salud como parte esencial de la mejora continua y cómo rendir cuentas, es decir, mencionar o al final poder evaluar si lo que nosotros hemos planteado tiene o no beneficios, si resulta o no beneficioso para la población. Entonces, como siempre, para despertar un poquito, lanzo estas preguntas. Hoy día mandamos el semáforo de las políticas de salud, en donde me van a colocar verde si están de acuerdo, amarillo si todavía tienen dudas y rojo si no están de acuerdo. Entonces, yo les lanzo esta propuesta. Si una política en salud fue implementada, ya no necesita evaluación, ¿qué consideran que es usted? ¿Qué consideran que deberíamos responder acá? Si una política ya fue lanzada, fue implementada, ¿esta necesita o no necesita evaluación? En este caso hemos puesto ya no necesita evaluación. ¿Ustedes qué creen? ¿Están de acuerdo? ¿Tienen dudas o no están de acuerdo? Si están de acuerdo, colocan uno punto verde, ¿no? Para darnos a entender de que esta propuesta ustedes están de acuerdo, que no necesita evaluación. Pero si no están de acuerdo, colocan uno punto rojo en los mensajitos y les voy leyendo en cuanto a lo que ustedes me vayan colocando. Otra de los enunciados que les propongo es la evaluación de políticas sirve más para control político que para mejorar los servicios de la salud. ¿Qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Y por último, les menciono, el éxito de una política de salud se mide solo en números de atención o cobertura. ¿Es correcto eso o no es correcto? ¿Qué opinan ustedes? A ver, por favor, acá por el grupo, si me pueden mencionar de repente alguno de sus aportes. Si por ahí ustedes consideran que una política en salud ha sido implementada ya no necesita evaluación, ¿qué opinan ustedes? ¿Por ahí alguien que quiera participar con un mensajito en el grupo? Bien, si todavía están un poco temerosos de participar, bueno, si una política, a ver, por acá creo que ya alguien comentó, mi opinión es que sí necesita evaluación. Sí, y así es, Miley, sí necesita evaluación. Una política en salud ya fue implementada, pero sí necesita seguir siendo evaluada. No podemos quedarnos solo en la implementación y solo en el lanzamiento y en las fotos de la inauguración, sino que también hay que ver si esta propuesta, esta implementación ha tenido resultados. Entonces, correcto, sí necesita seguir siendo evaluada. Muy bien. Entonces, ahora yo les pregunto, ¿qué es la evaluación de políticas públicas en salud? Pues esta es una forma de orientar las tomas de decisiones a futuro para rendir cuentas a la ciudadanía.
En ella, este se le conoce como un proceso sistémico de recolección, análisis y también de la interpretación sobre una política, programa o una intervención en salud, y esta va a tener como finalidad poder medir la pertinencia, si esta política ha sido pertinente, si ha sido eficaz, si ha sido eficiente y si ha tenido impacto y sostenibilidad. Recuerden que esta política, además de tener un buen impacto en la población, también es importante que nosotros veamos si esta política se va a poder seguir manteniendo en el tiempo. Por eso que dentro de las evaluaciones de políticas públicas en salud es importante tener en cuenta algunos objetivos, como por ejemplo determinar si la política está logrando sus metas, ¿no? Qué importante es ver si las metas que planteamos se logran o no, si no, no tendría mucho sentido y habría que reformular. Otro de los objetivos es identificar las brechas o deficiencias, en qué estamos fallando, qué nos está faltando, cómo podemos mejorar. También es importante que se oriente la toma de decisiones futuras, es decir, las proyecciones que vamos a tener para seguir mejorando estas políticas. Y por último, rendir cuentas a la ciudadanía. Es ahí en donde vamos a, con cifras claras, informar a la población, mira, yo he propuesto esto, hemos lanzado esto y mira estos resultados. Antes tenía 5 pacientes sanos, ahora tengo 100 pacientes sanos, ¿no? Por decir un ejemplo. Otro ejemplo sería evaluar un programa de vacunación, en donde no solo implica contar cuántas dosis he colocado, sino analizar cuánta reducción de incidencia ha habido, cuántos costos de operación y la satisfacción de la población. Es decir, yo no puedo decir, uy, mandé 1 millón de vacunas y 1 millón he mandado, ¿no? Pero tengo que ver si mi población es de 5 millones, pues ese millón no significa mucho, ¿cierto? Entonces es importante que evaluemos cuánto reduce también la incidencia. Ya yo vacuné 1 millón de personas. ¿Cuántas de esas personas no se han contagiado o sí se han contagiado? Entonces, las políticas de la evaluación tienen que ser amplias para poder nosotros concebir y ver si lo que hemos planteado realmente está rindiendo efectos o no. Por eso existen tipos de evaluación en salud. Una de ellas es la evaluación del diseño. En la evaluación del diseño nosotros vamos a analizar si la política fue bien formulada, si los objetivos han sido claros, si los indicadores son adecuados y también la coherencia entre los medios y el fin que tenemos para lograr. Es decir, en estructura, esta política fue bien planteada o tal vez no ha sido bien planteada. Además de esto, en la evaluación del diseño, por ejemplo, podemos hablar de revisar si es que un plan de lucha contra la anemia, si un plan de lucha contra la anemia ha incluido, así como la suplementación de hierro, también como las estrategias nutricionales. Es decir, para un plan de nutrición, no solamente me voy a dedicar a dar hierro a todos los niños, sino también tengo que cambiar los hábitos, porque no siempre los suplementos van a ser la respuesta, sino haríamos mayor impacto enfocándonos en la nutrición de los pacientes. Entonces hay que evaluar el diseño, cuál fue mi enfoque, si mi enfoque fue solamente recuperativo o fue preventivo, ¿no? Y nos conviene pues que sea preventivo, porque está comprobado que los gastos para una atención preventiva es mucho menor que una atención recuperativa. Otro de los tipos de la evaluación en salud es la evaluación de los procesos. Esta básicamente va a estudiar la implementación, es decir, cómo se están ejecutando aquello que yo he planteado, cómo se van a ejecutar las actividades, qué recursos estoy utilizando y se va a tener que coordinar con los actores. Por ejemplo, en la evaluación de procesos, del tipo evaluación de procesos, podemos analizar si la distribución de los medicamentos contra la tuberculosis ha llegado a tiempo en los establecimientos de salud. Sabemos que si los pacientes no reciben esta medicación a tiempo, pues es muy probable que generen una resistencia a los medicamentos. Entonces, es importante evaluar si los procesos han sido tan acordes que los tiempos se están cumpliendo.
Otro de los tipos de evaluación en salud es la evaluación de resultados. Aquí lo que vamos a ver en concreto es la eficacia. Vamos a verificar el grado de cumplimiento de los objetivos inmediatos. También en la evaluación de los resultados de eficacia, vamos a ver si disminuye o no el número de casos. Por ejemplo, en la malaria, ¿no? Un ejemplo de malaria. Vamos a ver si disminuyó el número de casos de malaria tras la campaña de fumigación, ¿no? Entonces vamos a ver si esta fumigación fue o no fue eficaz. Vamos a ver evaluación por resultados. Otro de los tipos de la evaluación en salud es la evaluación de impacto. Aquí vamos a poder ver el impacto que tuvo en la población y esto se va a ver a largo plazo en la población y también en el sistema de, ay, perdón un momentito. Mil disculpas. Continuamos. Entonces, en la evaluación de impacto, nosotros vamos a medir los efectos a largo plazo, cómo esto impactó en la población y también en el sistema de salud. Por ejemplo, cuando hablamos de la política de seguro universal, ¿esta mejoró la equidad en el acceso a servicios sanitarios o no mejoró? Es decir, se lanzó, ustedes recordarán que se lanzó esta política de aseguramiento universal que básicamente consiste en que toda persona sobre territorio debe tener un seguro, ¿no? Por ejemplo, en Perú se lanzó eso, toda persona sobre territorio peruano debe estar asegurada. Entonces, a través de este aseguramiento universal, ¿se logró o no se logró la equidad, ¿no? Habría que consultar, pues muchos de los pacientes, si bien es cierto, están asegurados, reciben un tratamiento oportuno, entonces, ¿impactó esto en la población? ¿Tuvo buen impacto o mal impacto? Entonces, habría que evaluar ese punto, ¿no? Pero en eso se refiere la evaluación de impacto. Otro de los tipos de evaluación es la evaluación económica. Aquí vamos a ver la eficiencia. Vamos a examinar el costo, efectividad, el costo-beneficio y el costo-utilidad. Es decir, cuánto he gastado y qué tan beneficioso ha resultado esto. Aquí básicamente, como ejemplo, podríamos lanzar, comparar si el hecho de invertir en campañas preventivas contra el dengue ahorra mucho más que atender hospitalizaciones por complicaciones. En teoría, sí, ¿no? El mandar un personal o dos personales a todas las viviendas cercanas en riesgo, a que hagan una charla, una capacitación, pues en teoría me costaría mucho menos que camas hospitalarias, pero habría que ver también los resultados, si resulta o no eficaz el solo tener eh, campañas preventivas, ¿no? Entonces, todas estas son tipos de evaluaciones que van de la mano y que se deben de ir enfocando acorde a la realidad que vamos en nuestro proceso. Por eso es que también tenemos herramientas e indicadores para la evaluación. Entonces nosotros vamos a tener indicadores cuantitativos que básicamente van a medir la cantidad y los indicadores cualitativos, la calidad de la política que hemos lanzado. En los indicadores cuantitativos, básicamente nosotros vamos a evaluar las tasas de cobertura, los niveles de mortalidad, la prevalencia de la enfermedad, los costos, es decir, netamente numérico. Y en los indicadores cualitativos, nosotros vamos a tener la percepción del usuario, ¿no? Es decir, ¿qué opinas tú? ¿Te trataron bien o no te trataron bien, no? Vamos a también medir acá la satisfacción del personal, ¿no? ¿Cómo crees que han sido tus horarios en el hospital? ¿Han sido buenos? ¿Han sido malos? ¿Cómo te trata tu centro de trabajo, no? Y también, en concreto, acá vamos a medir la calidad
perceptiva, es decir, cómo nos han percibido a nosotros. Aquí vamos a tener también como herramienta los métodos comunes que podemos utilizar: encuestas, entrevistas, grupos focales, el análisis documental, el análisis de documentos, las estadísticas epidemiológicas. Entonces, estos son los métodos que vamos a utilizar para poder medir nuestros indicadores, tanto cuantitativos como los cualitativos. Por ejemplo, en este ejemplo que les he colocado acá, evaluar un programa de telemedicina no solo con número de consultas realizadas, sino también midiendo la satisfacción de los usuarios rurales y tiempo de espera reducido. Porque claro, si yo solamente evalúo cantidad, sonaría bastante decir, en un día atendí 1000 pacientes, ¿no? Pero ¿cómo se han sentido esos pacientes? ¿Han llegado esos pacientes? ¿Han recibido? ¿Les ha quedado la información clara? Entonces es importante acompañarlo de la satisfacción del usuario. Para esto también tenemos los principios claves de la evaluación en salud. Una de ellas es la transparencia. Esta básicamente va a consistir en compartir los resultados con la población. Otra es la participación, en donde debemos incluir profesionales, usuarios, también gestores, que nos permitan y que nos aporten, que nos sumen a nuestras políticas y al análisis que puedan realizar para la mejora. Otro de los principios claves de la evaluación en salud es la utilidad. Los resultados que vamos a tener deben de servir para mejorar en las decisiones y también no solo quedarnos en informes, sino ver en pocas palabras si lo que yo planteé fue útil o no fue útil a través de los resultados, del análisis de los resultados. Otro principio es la periodicidad. La periodicidad va a ser la manera continua de evaluar y no solamente al final, tiene que ser una evaluación constante, ¿no? Durante todo el desarrollo y no solamente al final, deben ser evaluaciones periódicas y también tenemos lo que es la multidimensionalidad. Aquí básicamente vamos a integrar los indicadores clínicos, los indicadores sociales, también vamos a hablar sobre lo económico y de equidad. Entonces, aquí en la multidimensionalidad vamos a tener una idea clave de cuáles son esos principios de evaluación en salud. Básicamente, si esto ha sido multidisciplinario o no. Entonces, también nosotros hablamos de la mejora continua en la gestión pública, en donde sabemos que la evaluación no va a ser el final, sino el inicio de un ciclo. Esta básicamente, vamos a recordar que nosotros hemos visto este curso desde la planificación, la implementación, la evaluación y los ajustes y la mejora. Después de que yo ya hice mi evaluación, ya verifiqué en qué puntos son mi debilidad, qué puntos son mi fuerte, tengo que ver una mejora continua partiendo de los hallazgos que yo he tenido, de los resultados. Entonces, aquí se reinicia el ciclo, porque voy a tener que buscar cómo mejorar lo que yo ya tengo planteado. Entonces, existe esta cultura de mejora continua, que esta se le conoce como la mejora en cada programa, en cada política, para que estas políticas y programas sean flexibles y se aprendan de los propios errores. En un ejemplo aplicado, por ejemplo, podríamos dar como ejemplo el programa de control del dengue, ¿no? De repente, en el primer año tuvimos una alta cobertura de fumigación, pero de repente poca participación comunitaria, ¿no? La gente no se mostraba muy interesada, tal vez. Luego tenemos la evaluación. Vamos a ver que a lo largo no es sostenible, porque va a implicar muchos gastos para la gestión, pero de repente no vamos a obtener tantos resultados. Entonces aquí va a ser importante que reajustemos el enfoque. Ya no nos enfoquemos tanto en fumigar, sino de repente va a ser en la participación comunitaria. Entonces, en el ajuste se van a establecer brigadas, se van a tener charlas en los barrios, en las ciudades, y se van a establecer líderes a manera de fomentar interés en la población. Y el resultado, pues, esperado sería mayor participación de la población y así disminuir los casos. Entonces,
Esto sí sería más sostenible porque estos líderes harían secuencia con otras personas explicándole las consecuencias, la manera de prevención para el dengue y de esa forma sería sostenible para el Estado. Contrario a lo de la fumigación, que esto implicaría un gasto constante para el Estado. En cuanto a, acá, por ejemplo, también en la mejora continua y la gestión, podemos ver que tenemos también desafíos, ¿no? Se pueden presentar desafíos en la evaluación de salud. Estos desafíos también pueden ser por parte de falta de datos confiables, esos datos de repente se tienen los datos pero no están actualizados, de repente hay una escasa cultura de evaluación en las instituciones públicas, hay alguna resistencia política con temor a mostrar errores. Un minutito, por favor, dame un minutito, disculpa. Ya, mil disculpas. Continuamos. Entonces, les estaba diciendo que existen desafíos también en la evaluación de la salud. Aquí, por ejemplo, vamos a encontrar deficiencias o desafíos en cuanto a la dificultad que puede significar medir el impacto a largo plazo, cómo vamos a estar midiendo este impacto en la población. También, y un gran limitante, no me dejarán mentir ustedes, son las limitaciones presupuestarias. A veces tenemos mucha intención, pero poco presupuesto, ¿no? En cuanto a los modelos y enfoques de evaluación, tenemos cuatro tipos de modelos. Uno de ellos es el enfoque clásico. Este básicamente va a estar enfocado en medir el cumplimiento de metas y objetivos. Este enfoque clásico se va a centrar en indicadores cuantitativos, es decir, en cantidad. Por ejemplo, el número de vacunados, el número de consultas que hemos tenido. Y en el enfoque clásico, la limitación va a ser que no siempre se va a capturar la calidad o la percepción de la población, porque es más cuantificable, ¿no? Hablamos más de cantidad. Otro de los enfoques es el enfoque participativo. Aquí va a involucrar actores sociales. Esto quiere decir que va a involucrar a profesionales de la salud, a líderes de la población, líderes comunitarios y a los mismos beneficiarios. Aquí lo que se busca es entender no solo los resultados, sino cómo se vivió el proceso, cómo se vivió la política en la práctica. También dentro del enfoque participativo, nosotros vamos a tener como ventaja que va a aumentar la legitimidad y la apropiación de los cambios. Eh, Aquí, como vamos a ser partícipes a los líderes de la población, pues ellos se van a apropiar de estos cambios, ¿no? Y poco a poco van a hacer sinergia para hacer continua este aprendizaje.
En cuanto al enfoque orientado a resultados e impacto, podemos decir que este es más moderno, este se centra más en el cambio real en la población. Por ejemplo, a ver, no nos va a bastar medir cuántas charlas de, no sé, de lactancia hemos dado o cuántas charlas de lactancia se han dictado, sino cuántas madres aumentaron la práctica de la lactancia. A lo que voy es que siempre nos debemos enfocar en los resultados, ¿no? No tanto de que, uy, hice 1000 charlas, pero cuántas madres están dando de lactar, ¿no? Y cómo mejoró esto la salud de los bebés. Entonces es importante ver cuál es el enfoque, que el enfoque esté orientado a los resultados, pero también al impacto que tenga en la población. Otro de los enfoques es el enfoque económico. Este va a hacer uso de las herramientas como costo, efectividad, costo, beneficio, también costo, utilidad. Es decir, este tipo de enfoque se va a basar más en el gasto económico, cuánto gasté y qué beneficio he tenido. Este tipo de enfoque, además, va a permitir que nosotros decidamos si una política es sostenible y priorizarlo también en contextos de recursos limitados. Si esta política no es sostenible, pues en el tiempo esto implica que genere más gasto al Estado. Por ejemplo, un estudio puede mostrar que cada dólar invertido en la vacunación infantil ahorra tal vez unos 60 soles más o menos en hospitalizaciones futuras, ¿no? Unos 60 soles es como algo de 16 soles, 16 dólares, perdón. Entonces, es importante ver si esta vacunación, pues, tiene un enfoque económico, ¿no? Si va a revertir o no va a revertir. De repente la vacuna me cuesta muy caro, pero si no le coloco la vacuna y este niño enferma, ¿qué tanto me costará qué tanto será el gasto en la hospitalización? Entonces es importante ver el costo-beneficio. Eh, Además de estos enfoques, es importante que nosotros nos centremos en la importancia que tienen también estos enfoques para los profesionales de la salud. Recuerden que nosotros como profesionales de la salud no solo vamos a ser los que ejecutamos, sino también vamos a ser los evaluadores y posiblemente los que vamos a proponer las mejoras, porque quién mejor que nosotros que estamos en el campo para poder mostrar el enfoque que tenemos en cuanto a la realidad. Entonces, es muy importante el rol de profesional de la salud porque vamos a contribuir reportando algún tipo de fallas, de repente generando evidencias, también podemos participar en procesos de investigaciones aplicadas que sean para tener mayor claridad sobre un tema en concreto. Por ejemplo, un obstetra de repente detecta fallas en la adherencia a los controles prenatales y aquí puede surgir propuestas de cambio, ¿no? Para mejorar de repente la estrategia comunitaria de captación a las pacientes. Entonces es importante tener en cuenta el enfoque que tienen los profesionales de salud y en cuanto a la visión y a la importancia que le dan durante su participación, ya que somos nosotros los profesionales de la salud quienes vamos a poder identificar diversas fallas en el proceso, ¿no? Como a veces nos ha pasado, decimos, ya lanzó esa política, pero en mi centro de salud no aplica porque la población hace esto, es el otro. Claro, porque las políticas deben ser aplicadas acorde a cada lugar y cada lugar, cada centro tiene una historia tal vez similar, pero no igual, ¿no? Y hay lugares en donde la realidad es muchísimo más distinta. Entonces, ahí es donde nosotros podemos evaluar y plantear esas mejoras que se puedan adaptar a nuestra realidad. Entonces, nosotros también vamos a ver lo que son las dimensiones de la evaluación en salud, es decir, qué tan dimensionado está. Por ejemplo, si hablamos de pertinencia, yo les hago la pregunta. ¿Esta política planteada responde a una necesidad real? O sea, ¿está cubriendo una necesidad real? Algo que sea de importancia o muy relevante en la población. Entonces es importante ver qué tan dimensionada ha sido esa política en salud y evaluar si es pertinente
o no es pertinente. ¿Es eficiente mi política en salud? Podemos decir, se utilizaron bien los recursos. En la eficiencia vamos a ver si los recursos que teníamos fueron aprovechados al máximo. Por ejemplo, se gastó más en burocracia que en medicamentos. O sea, nos gastamos más en papelería, en solicitudes, en resoluciones que en medicamentos. ¿Ha sido eficiente realmente? Nos podríamos hacer esa pregunta. En cuanto a otra de las dimensiones de evaluación es preguntarnos si esta política ha sido eficaz. ¿Se cumplieron los objetivos inmediatos? Yo me planteé estos objetivos en un mes. ¿Lo logré o no lo logré? Es importante medir si mi política ha sido eficaz. Por ejemplo, podríamos decir, ¿se alcanzó la meta del 90% de cobertura de vacunación o no alcanzamos esta cobertura de vacunación? Luego veremos el impacto. ¿Cómo mejoró realmente la situación de la salud en mi población? ¿Hubo impacto o no? Por ejemplo, se redujo la mortalidad en, no sé, en neumonía después de implementación de las vacunas infantiles. ¿Mejoró? ¿No mejoró? ¿Y tuvo impacto en la población o no? Entonces es importante que nos hagamos esas preguntas para la evaluación. Y como siempre, la sostenibilidad. Esta, esta política puede mantenerse en el tiempo o realmente va a resultar tan caro para el Estado que va a terminar fracasando y quedando en el aire, ¿no? Por ejemplo, un programa que depende 100% de la cooperación internacional. Si en algún momento deja esta entidad internacional, deja de financiar esa política, puede colapsar esta intención, ¿no? Vamos a ver que al no tener un financiamiento propio puede venirse abajo esta política. Puede ser muy estratégica, muy importante, pero si no es sostenible, a largo plazo también va a fracasar. Entonces, para eh, esta evaluación de resultados de las políticas, tenemos métodos e instrumentos. Como ya por ahí les había mencionado, tenemos las herramientas cuantitativas que básicamente podemos utilizar las encuestas poblacionales, los registros clínicos, los registros epidemiológicos, ¿qué más? Los sistemas de información en salud, los indicadores clave como la mortalidad, control prenatal, cobertura, mortalidad materna, prevalencia de VIH, etcétera, ¿no? Entonces vamos a medir exactamente cantidades de los resultados. Y otro de los instrumentos o herramientas es la herramienta cualitativa. Aquí vamos a ver más que todo la calidad de la atención. ¿Cómo puede ser la entrevista en profundidad? Un segundo, por favor, un minutito. Mil disculpas nuevamente, porque estoy un poco mal de salud. Entonces, en estas herramientas cualitativas vamos a evaluar más que todo la calidad de la atención, ¿no? Vamos a hacer las observaciones en el campo, los estudios de los casos, vamos a hacer encuestas, grupos focales con los pacientes que se han visto beneficiados por esta política, por esta estrategia de repente. Y vamos a hacer estas encuestas en base a su satisfacción, ¿no? Entonces, recordemos que la evaluación viene a ser un instrumento de aprendizaje y de mejora.
no necesariamente de castigo, ¿no? Yo estoy evaluando, pero esta evaluación tiene que tener el fin de retroalimentar. Va a permitir orientar recursos de manera más eficiente y va a fortalecer la legitimidad del sistema de salud frente a la ciudadanía. También esto significa que la población va a evidenciar si realmente las propuestas tuvieron o no un impacto. Y es importante que los tengamos en cuenta y mucho a la población porque ellos son los que van a dar su sentir, es decir, cómo han percibido estas nuevas estrategias. Entonces, es importante que recordemos que lo que no se mide no se mejora y lo que no se mejora termina por fracasar. Entonces, evaluar en salud es asegurar que cada esfuerzo tenga un verdadero impacto en las vidas de las personas. Y es así. A lo largo de este curso nosotros hemos visto desde la planificación, desde primero la identificación de un problema, la planificación, cómo manejar a mi personal, cómo motivar a la población, pero es importante que nosotros hagamos un cierre con una evaluación y propuestas de mejora continua, porque esta evaluación no tiene que ser inquisidora, sino por el contrario, dar a conocer los puntos débiles que ha tenido de repente mi estrategia y poder mejorar, ¿no? Esas mejoras continuas. Por eso siempre que ustedes lancen una política es importante que ésta pueda ser flexible a los cambios. Entonces, no sé si ante esto ustedes tienen alguna duda, alguna consulta que me gustaría que lo dejen acá en el chat. Si no hay ninguna duda o alguna consulta, yo les agradezco a todos ustedes por su participación, por la participación que han tenido, continua que han tenido a lo largo de este lindo curso. Ha sido un placer dictar con ustedes. No se olviden que también, si bien es cierto, muchos de ustedes ya se encuentran capacitados en lo que es gestión de la salud pública, es importante pues que puedan adquirir la certificación para poder fortalecer su currículum. Los invito a que nos sigan en nuestras páginas de Facebook, de Instagram, de TikTok y que nos den like, que nos recomienden y que podamos así nosotros seguir esparciendo muchos conocimientos. Recuerden que GCAP está comprometido con la enseñanza, entonces nosotros siempre estamos lanzando campañas de capacitaciones, cursos, y ustedes con su participación nos ayudan bastante, compartiendo con su like y adquiriendo también la certificación para así nosotros poder seguir lanzando más cursos. A mí me gustaría de repente dictar más adelante otro tipo de cursos y si tienen por ahí algunas propuestas de cursos, les agradecería que también los dejen en los comentarios de nuestras páginas y que nos recomienden. Les agradezco mucho, realmente ha sido un placer trabajar con ustedes y espero que nos volvamos a ver en una próxima oportunidad. Gracias, Maylin, gracias, Aymar. Sí, gracias, espero yo también recuperarme pronto. Un gusto y hasta una próxima. Hasta luego.